noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:55 de la mañana. A esta hora volvemos con Tatiana Gordillo, quien se encuentra ya con el ministro de Educación, Daniel Rojas, para hablar de lo que pasa con el ICETEX. Tatiana, adelante. Andrés y televidentes, pues estoy aquí en compañía del ministro de Educación. Vamos a hablar con él acerca de todo esto que ha pasado con el ICETEX para entregarle sobre todo respuestas a los jóvenes y a quienes están pendientes de este tema. Ministro, ¿es cierto o no es cierto que está en vilo 400.000 millones de pesos que se iban a girar a los préstamos del ICETEX de este año y también los del próximo año que iban a pedir crédito? ¿Está en vilo o no está en vilo? No, no es cierto, no están en vilo. El Ministerio de Hacienda ha hecho una reprogramación de los giros de los 400.000 millones de pesos que faltan para completar el presupuesto de la vigencia 2024 del ICETEX. Y lo que me han dicho desde el Ministerio de Hacienda, que es la encargada de hacer estos giros, es que esa reprogramación, pues, obedece a los giros que se están haciendo prioritariamente para atender la emergencia invernal, pero que se van a hacer efectivamente y ningún estudiante que tenga crédito con el ICETEX pues está en riesgo de que esos créditos o esos giros no se hagan. La representante Catherine Juvenado, que ha venido denunciando esto, dice que ya esa plata no se le va a dar al ICETEX y por lo tanto no se le va a dar a los estudiantes y que 200.000 estudiantes del próximo año tampoco van a poder pedir los créditos. Pues que es algo, una generación de pánico la cual quiero mitigar y decirle a estos estudiantes que pueden estar completamente seguros de que esos recursos, 400.000 millones, que hacen parte de esta vigencia, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con nosotros a hacer la reprogramación de esos giros y no va a poner en vilo la continuidad de sus estudios. ¿Hace parte el ICETEX de la cartera, de su cartera, ministro de Educación? Usted nos decía ayer a través de redes sociales que era dependencia únicamente de Hacienda. ¿Por qué? Porque se me acusa de querer marchitar la entidad, la cual me parece que es una acusación traída de los cabellos, porque yo no puedo marchitar una entidad que no hace parte de mi sector. Y así hiciera parte del sector de educación, pues tampoco lo haría. El ICETEX, por virtud de un decreto, es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y ni el ministro de Hacienda ni yo pretendemos marchitar ninguna entidad pública. Pero es usted, señor ministro, quien pide el presupuesto para el funcionamiento del ICETEX al Ministerio de Hacienda. Ministro, el ministro no escuchó la pregunta, Alejandra, pero se la traslado yo. Nos pregunta Alejandra Giraldo, ministro desde estudio, que finalmente el sector educación pues cobija también al ICETEX y que es el Ministerio de Hacienda quien le hace el desembolso a ustedes, al Ministerio de Educación. Entonces aquí hay que separar dos cosas. El Ministerio de Hacienda hace los giros que mediante el plan anualizado de caja se hacen con una periodicidad al ICETEX. Los 400.000 millones a los que hacemos referencia son giros que hace el Ministerio de Hacienda mediante el plan anualizado de caja. La realidad jurídica del ICETEX es que por medio de un decreto en el gobierno pasado se vinculó al Ministerio de Hacienda, dado que es una entidad de naturaleza financiera. Pero por supuesto tiene que ver con el sector, tiene que ver con la garantía del derecho a la educación y en ese sentido entramos nosotros. Y en ese sentido damos unos lineamientos de política pública. Pero digamos que frente a la acusación de querer marchitar la entidad es que yo respondo por su naturaleza jurídica. Ok, ministro, póngase el audífono mientras le hago esta pregunta para que le puedan escuchar en estudio o usted lo puede escuchar también a los presentadores en estudio. Ministro, ¿qué pasa con la junta directiva que usted puso o designó ante el ICETEX? Dicen también las denuncias de la representante Juvenado que son 2 funcionarios que están denunciados por el mismo ICETEX. ¿Eso es cierto? Lo primero que hay que aclarar es que yo tengo 2 asesores que no hacen parte de la Junta Directiva del ICETEX. La Junta Directiva del ICETEX está predeterminada por las normas. Yo tengo un asiento dentro de la Junta Directiva y la presido. Estos 2 asesores que yo tengo son víctimas del ICETEX. Son personas que han representado los movimientos de víctimas de estudiantes que incluso han llegado al suicidio por el acoso que el ICETEX les ha hecho a ellos y a sus familias por ser deudores, que han presentado denuncias contra el ICETEX a nombre propio y a nombre de otros estudiantes que pues han sentido que han sido abusivos en la capitalización sobre los intereses a préstamos que han sacado el ICETEX, que terminan pagando 2 o 3 veces más de lo que el ICETEX les ha pagado. Por supuesto, yo trabajo con ellos, porque ellos representan a las víctimas, porque ellos representan a la gente que ha sufrido las deudas con el ICETEX y pues obviamente en este gobierno trabajamos con las víctimas y no con los victimarios. Ministro, ¿ya me escucha?
Ministro, ¿ya me escucha? Escucha, ministro. No. Bueno, Tatiana, si usted de pronto por el le altavoz, puede... hágale la pregunta, Alejandra. Sí, muchísimas gracias, Tatiana. Entonces yo creo que reencauzamos la conversación hacia la preocupación de los estudiantes, de las personas que quieren aplicar a créditos con el ICETEX para poder estudiar. La buena noticia que nos acaba de dar el ministro aquí en esta primera edición es que alrededor de 500.000 millones de pesos entonces ya vienen por parte del Ministerio de Hacienda para que los estudiantes, pues para abrir la convocatoria para el 2025. La pregunta es ¿por qué se suscitó esta crisis? ¿Por qué no se habían solicitado esos 500.000 millones de pesos por parte del ICETEX? Por parte del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda. Bueno, esta crisis más que crisis, el escándalo lo suscitan la congresista del Partido Verde. Recuerden ustedes que la participación del gobierno dentro del Partido Verde era precisamente en la dirección del ICETEX, y una vez el gobierno decide retirar al Partido Verde de la dirección del ICETEX, pues hay una reacción política por parte de quienes se ven perjudicados. Allí hay una burocracia que le traslada a una información a esta congresista para hacer este tipo de escándalo, que tiene que ver con algo que está sucediendo en todo el gobierno nacional y que creo que no es secreto para nadie, y es que dada la situación fiscal, pues el Ministerio de Hacienda ha venido reprogramando los giros del plan anualizado de caja en todas las entidades, no solamente el ICETEX, en todas las entidades. Esa reprogramación pues tiene la situación de que 400.000 millones no se han girado al ICETEX, precisamente se han reprogramado, y pues estos funcionarios le trasladan esa información a la congresista, y la congresista hace todo este pues escándalo, precisamente porque el gobierno ha decidido retirar al Partido Verde de la dirección del ICETEX. Esa es la realidad. Entonces no hay crisis en el ICETEX. No, ni mucho menos se está marchitando el ICETEX. Eso me parece que es una acusación temeraria. Ministro, buenos días. En este momento estamos en comunicación con Karina Muñoz. Ella es fagotista, música caleña. Se fue hace 2 meses, está en Barcelona y hoy está en el limbo por cuenta del ICETEX. Karina, estamos en comunicación en este momento con el ministro de Educación. ¿Qué le quiere preguntar por esa situación tan difícil que atraviesa? Bueno, primero que todo, yo lo que hice fue hablar de mi caso en particular. No hablé del ICETEX en general. Yo lo que quiero es que me devuelvan mi beca porque yo aparecí en una lista, la cual me manifestaba que era preseleccionada, pero nunca me dijeron que al haber pasado toda la documentación y que fuera aprobada, después me iban a decir que esa documentación ya no era válida para ellos. Yo lo que quiero es de vuelta mi beca y que se me respete el derecho, que respeten esa primer lista, que me respeten a mí, porque yo hice una cantidad de trámites debido a lo que el ICETEX mismo se encargó de manifestarme, felicitarme por tener la preselección, sí, que estaba muy próxima a ser seleccionada, que lo único que faltaba de aquí en adelante no era devolvernos para atrás, no. De aquí en adelante eran unos procesos de legalización del crédito condonable, que es que la gente piensa que porque es un crédito es una deuda. No, no, no. Yo me presenté a una convocatoria donde dice crédito 100% condonable. Yo no voy a pagar con dinero, sino con 120 horas de mi tiempo, porque la gente se confunde. Y bueno, entonces yo solo pido que me devuelvan mi beca, que me respeten mi cupo y que respeten todo el proceso tan avanzado que ya habíamos llevado. ¿Cuál es la respuesta, ministro? Pues esto que menciona la estudiante, este triste caso que menciona la estudiante, es precisamente por esto que nosotros nos hemos rodeado de las víctimas del ICETEX, porque no solamente sino registramos diversos abusos que desde esta entidad se hace frente a los beneficiarios o deudores, y que pues tenemos que entrar a resolver. Yo me comprometo con ella que llevo este caso a la Junta, pero también deben saber los televidentes y ella misma que la Junta está compuesta por otros actores e incluso pues actores privados, y que pues precisamente con digamos
en ese escenario en el que nosotros tenemos que movernos para hacer una reforma integral al ICETEX. Ojalá quienes hoy hacen este tipo de anuncios temerarios, pues desde el Congreso de la República nos ayuden a hacer la debida reforma al ICETEX para que estos casos no se presenten. Y frente al caso puntual, pues vamos a insistir, no solamente para que le reiteren su beca, sino para que el crédito sea efectivamente condonable. Y también he pedido comunicación con la Embajada de Colombia en España para aunar esfuerzos que permitan garantizarle el derecho a la estudiante. Pero este es uno de muchísimos casos por los cuales el ICETEX tiene que ser efectivamente reformado. Exacto, ministro. Karina, digamos que es una de las afectadas, uno de los jóvenes en el país que sufre por esta falta de claridad en esos procesos, jóvenes talento en particular, de parte del ICETEX. Pero, ¿qué se le puede decir a todos esos miles de estudiantes que tienen su esperanza puesta, la esperanza de su camino educativo en el país, en el ICETEX? Porque es a través de esos créditos que pueden estudiar. ¿Qué pueden esperar ellos hoy? Pues mire, qué buena pregunta, porque lo que demanda el programa de gobierno que se ganó en las urnas para esa juventud que anhela estudiar es precisamente que el derecho a la educación no tiene que estar atado y ligado a una condición de crédito y mucho menos a una condición de crédito que le impone altas tasas de interés y capitalización sobre las tasas de interés, que una vez quienes logran culminar sus estudios superiores tengan que pasar su vida pagando un crédito y no generando mejores oportunidades para ellos y para sus familias, o que incluso tengan que desertar, o como otros casos que hemos conocido, incluso lleguen al suicidio porque no logran cumplir con los pagos que le impone el ICETEX. Ese es el principal mensaje. Por eso este gobierno ha hecho un salto presupuestal grandísimo para garantizar la gratuidad en la universidad pública, un aumento que en este momento va a más de 150.000 cupos para que los estudiantes vayan a la universidad pensando en estudiar, no pensando en que hay una entidad que los está hostigando día y noche y que no les permite incluso poderse concentrar en sus estudios y en sus lógicas juveniles. Ese es el principal mensaje. El ICETEX tiene que dejar de ser un banco usurero y abusivo que frustra los sueños de los jóvenes de nuestro país y de los talentos de nuestro país. Tiene que dedicarse a promover los estudios en el exterior y a garantizar que se le cumplen las condiciones a los estudiantes en el exterior, como fue su naturaleza cuando se creó esta entidad. Ese es el principal mensaje. Bueno, señor ministro, pues muchas gracias por aclararle estas dudas a los jóvenes. Usted pues ya queda comprometido con ellos porque les dijo, hay que estar tranquilos, se van a dar esos giros de esos dineros tanto de este año como del próximo año y pues ellos esperarán que el gobierno en cabeza pues del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación les cumpla para poder continuar con sus estudios también el próximo año.